Una vez que he instalado el pad web de empresa, voy a ver una apariencia de un sitio web similar al siguiente. Esto a través de la URL temporal, que en mi caso es esta. Y para acceder al backend del sitio voy a ingresar aquí el término administrator y colocar los datos de acceso que he definido, con el usuario admin, que es el usuario por defecto, y la clave. A través de estos datos puedo acceder al backend del sitio y desde aquí ya puedo ingresar el contenido. Sin embargo, antes de realizar este paso, es importante entender algunos conceptos. Vamos a ver qué necesitamos para crear contenido. Necesitamos definir categorías, artículos y finalmente los ítems de menú. Las categorías me sirven para agrupar artículos y los menús o ítems de menús me sirven para mostrar el contenido en el frontend del sitio. Con respecto a las categorías, voy a definir las siguientes categorías. Voy a definir una categoría de sin clasificar, una categoría de servicios y una categoría de noticias. Luego, para los artículos, voy a definir todos estos artículos agrupados de acuerdo a cada una de estas categorías. Por ejemplo, en el caso de servicios, voy a tener un artículo de servicios y también voy a tener artículos específicos para cada uno de mis servicios, pero todos estos artículos están agrupados en esta categoría de servicios. En el caso de las noticias, me va a servir para tener artículos a manera de blog en mi sitio web y voy a agruparlas en esta categoría de noticias. Habrá algunos artículos de noticias que se encuentren como destacados y otros que no. Finalmente vamos a ver los ítems de menú. En los ítems de menú voy a tener estos ítems de menú: inicio, nosotros, servicios y noticias. En el ítem de menú de noticias voy a mostrar un tipo de ítem de menú que muestre los artículos destacados en el frontend del sitio, es decir, los artículos que corresponden a la categoría de noticias que habíamos visto anteriormente. En el caso del ítem de menú de nosotros va a mostrar solamente un artículo. En el caso del ítem de menú de servicios veo que tiene un ítem de menú principal y también tiene ítems de menú secundarios. En el ítem de menú principal voy a mostrar el artículo de servicios y para cada uno de los ítems de menú secundarios los artículos específicos para cada servicio. Finalmente, en el ítem de menú de noticias voy a mostrar todos los artículos de la categoría noticias. Esto es bastante similar al ítem de menú de inicio. Sin embargo, en el ítem de menú de inicio voy a mostrar solamente los destacados. Es decir, en la categoría de noticias pueden haber varios artículos destacados y no destacados, pero sin embargo en el menú de inicio solamente voy a mostrar los destacados. Teniendo esto en cuenta, entonces, una vez que he definido el contenido o la estructura de contenido que va a tener mi sitio web, voy a ingresar al backend del sitio y desde aquí, en el tag de contenido, voy a definir inicialmente las categorías. Veo que el pack me crea una categoría por defecto, que es esta. Vamos a realizar una nueva categoría. Voy a colocar acá la categoría de servicios. Es una categoría principal. Puedo colocar alguna descripción también adicional. Sin embargo, con estos datos es suficiente. Voy a guardar y cerrar y se crea automáticamente la categoría y su alias. Voy a definir una nueva categoría y esta se va a llamar noticias y realizo el proceso similar a lo que hice anteriormente. Una vez que he definido las categorías, voy a definir algunos de los artículos, voy a dirigirme al tag de artículos y desde aquí voy a definir un nuevo artículo. Coloco, por ejemplo, aquí el artículo de nosotros, que habíamos visto anteriormente. Coloco la categoría, bueno, va a corresponder con la categoría sin clasificar. Y aquí voy a ingresar el contenido de este artículo. En este caso, tengo preparado este texto. Voy a copiar este texto y voy a pegar en el editor del artículo. Bien, una vez que he definido esto, puedo darle acá algunos retoques adicionales en la apariencia. Por ejemplo, acá puedo definir las listas y también voy a insertar una imagen.
Voy a utilizar una imagen que se encuentra en mi máquina local, utilizo esta opción para subir la imagen y coloco aquí subir imagen. Una vez que se ha subido, voy a renombrar esta imagen para que tenga un nombre más conveniente. Voy a poner acá nosotros y guardamos. Una vez entonces que se ha renombrado la imagen, voy a seleccionarla nuevamente, veo aquí que ya se colocó la imagen correctamente y voy a realizar algo adicional, puesto que si dejo así la imagen se va a mostrar de esta manera tal como aparece aquí en la vista previa. Entonces voy a alinear a la parte derecha tal como se ve aquí. Y una vez que he definido eso, coloco insertar. Voy a guardar y cerrar los cambios. Bien, una vez que he definido esto, entonces ya tengo la categoría definida, que estaba definida, la sin clasificar. Tengo el artículo de nosotros y ahora voy a crear el ítem de menú correspondiente. Me dirijo a menús, gestor de menús, y desde aquí ingreso al menú que está creado por defecto, que es el menú principal. Tengo estos ítems de menú y voy a ingresar un nuevo ítem de menú. Selecciono el tipo. En este caso, como solamente va a mostrar un artículo, como habíamos visto, coloco este tipo, mostrar un solo artículo. En la parte derecha me aparece una opción para seleccionar el artículo. Tengo solamente dos, voy a seleccionar el artículo de nosotros. Y una vez que he definido esto, entonces puedo colocar acá un título. Voy a colocar el mismo título del artículo y con eso sería suficiente. Vamos a guardar los cambios y ya tendría mi ítem de menú de nosotros. Una vez que hemos grabado el ítem de menú, vamos a previsualizar el sitio web. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que aún no aparece. Esto es debido a que este template de Yapurity, que es el que se muestra por defecto en el pack, tiene una opción para limpiar la caché. Desde esta opción puedo limpiar la caché y al previsualizar nuevamente el sitio voy a ver que ya aparece el ítem de menú de nosotros. Sin embargo, para evitar estar trabajando con esta opción, puedo dirigirme a extensiones, gestor de plantillas, y vamos a ubicar la plantilla que tiene por defecto el pad, que es el Yapurity, y desde aquí vamos a deshabilitar esta opción, que es Caché Mode. Está habilitada, la deshabilito, pero también voy a habilitar el modo de desarrollo. Guardamos esto y vamos a cerrar esta pantalla. Vamos a dirigirnos a menús, gestor de menús, y vamos a cambiar la posición del menú. Es decir, está en la parte inferior, me gustaría que salga al inicio, entonces voy a utilizar esta opción de flechas, o también puedo aquí utilizar la columna de orden para cambiar esto. Al seleccionar la columna me aparecen unos cuadros en los cuales puedo colocar la numeración, y de acuerdo a esta numeración es que se van a ordenar los ítems de menú. Luego que culmino con esta numeración puedo colocar aquí guardar, y al previsualizar nuevamente el sitio voy a ver que ya aparece correctamente y sin necesidad de estar refrescando la caché. Bien, ahora vamos a seguir agregando contenido. Voy a dirigirme nuevamente a contenido, gestor de artículos, y desde aquí voy a agregar los artículos de servicios. He agregado los artículos de servicios. Tengo un artículo de servicios principal y artículos de servicios específicos. Por ejemplo, en el caso del servicio 1, tengo el título servicio 1, el texto y una imagen. Lo mismo para servicio 2 y servicio 3. Sin embargo, en el artículo de servicios es donde voy a agrupar a todos los servicios. Voy entonces a colocar aquí algo adicional. Voy a definir una tabla de 3 columnas, cada una por un servicio, con 2 filas. Y voy a colocar aquí insertar. Y voy a insertar cada una de las imágenes de los servicios. Entonces voy a seleccionar aquí las imágenes que ya tengo subidas. Servicio 1, para servicio 2. Y lo mismo haría para el servicio 3. Voy a insertar esto. Me posiciono nuevamente en la columna final. Elijo la imagen. Y desde aquí elijo servicio 3. Voy a colocar texto adicional en la parte inferior. Por ejemplo, servicio 1, servicio 2 y servicio 3. Voy a centrar la tabla
Al marcarla voy a utilizar esta opción de centrar, pero también me gustaría centrar los textos que aparecen en la parte inferior. Para realizar esto será necesario aplicar algunos estilos. Voy a marcar la tabla. Al ingresar a ver las propiedades de la tabla, me dirijo a avanzados, veo acá algo que dice Table Style. Voy a agregar un nuevo estilo, que sería Text Align, dos puntos, Center, punto y coma. Y con esto voy a actualizar, ya habré centrado los textos y las imágenes. Faltaría hacer los links correspondientes a los ítems de menús que voy a crear para cada uno de los servicios. Temporalmente vamos a dejarlo aquí porque todavía los ítems de menús no están creados. Guardamos esto y ahora sí nos dirigimos a menús, gestor de menús, y voy a crear los ítems de menú para servicios. Realizo un nuevo ítem de menú, selecciono el tipo. Habíamos visto que los servicios son artículos individuales, entonces voy a crear acá el menú de servicios. Este sería el menú principal. Voy a seleccionar el artículo principal entonces de servicios. Guardamos y cerramos. Luego voy a crear un nuevo ítem de menú de servicios 1. Es del mismo tipo, de un solo artículo. Coloco aquí servicio 1. Selecciono el artículo de servicio 1. Pero en este caso voy a hacer que el elemento principal sea de servicios. Es decir, va a ser hijo del ítem de menú de servicios y se va a mostrar de esta manera. Solamente habría que hacer un cambio aquí, que el ítem de contacto pase a la parte inferior y quedaría de esa manera. Tendría que agregar también ítems de menú para el servicio 2 y servicio 3. Pero para complementar el artículo anterior de servicios, vamos a dirigirnos nuevamente a servicios, y como ya tengo creado el ítem de menú para servicio 1, entonces voy a seleccionar la imagen y voy a crear un nuevo link. Desde aquí elijo la opción de menú, menú principal, lo ubico en servicio y ya tengo el servicio 1. Inserto entonces este link y lo mismo haría para el texto de la parte inferior. Lo marco, selecciono la opción de link, me dirijo a menú, menú principal, servicios, ubico el servicio 1 y coloco insertar. Lo mismo tendría que hacer para servicio 2 y servicio 3, creando primero los ítems de menú correspondientes. Vamos a guardar esto y al previsualizar el sitio web, vamos a ver que ahora aparece un ítem de menú de servicios y servicio 1. Si ingreso a servicio 1, mostraré directamente el artículo. Si ingreso al servicios, el ítem de menú principal, voy a ver esta apariencia. Sin embargo, aquí me aparece el link para ingresar a servicio 1. Entonces, tendría que realizar lo mismo para servicio 2 y servicio 3. Bien, una vez que he creado los ítems de menú restantes para cada uno de los servicios, vamos a seguir agregando contenido. Vamos a agregar ahora contenido de noticias para la categoría de noticias. Entonces aquí voy a ingresar algún texto. Por ejemplo, vamos a utilizar algún texto de relleno para el título. Coloco acá la categoría de noticias, defino el contenido del texto o del artículo. Voy a colocar, por ejemplo, este contenido. Aquí voy a definir una imagen. Voy a agregar una nueva imagen entonces. Para organizar las imágenes de esta categoría de noticias, voy a colocar acá una nueva carpeta llamada noticias. Aceptamos, ingresamos a la carpeta y voy a utilizar alguna de las imágenes que tengo en mi máquina local. Voy a subir algunas imágenes. Una vez que subí, entonces simplemente puedo seleccionar alguna de ellas para mi artículo. Entonces, una vez que elijo alguna, veo que aquí se va a mostrar de esta forma. Entonces voy a seleccionar aquí que se alinea a la parte izquierda, pero que también exista un margen entre el texto y la imagen, puesto que está muy junto. Voy a desmarcar esta opción de valores iguales. Voy a cambiar aquí a 10 píxeles el valor de la derecha.
y se mostrará de esta manera. Una vez que realizado esto, coloco insertar, se mostrará de esta manera, y aquí simplemente habría que hacer algo adicional. Por ejemplo, vamos a insertar acá un leer más. De esta forma solamente se mostrará un texto de introducción, y si quiero leer el detalle tendría que ingresar al artículo, ¿no? Vamos entonces a guardar y cerrar esto. Entonces ya tenemos nuestro primer artículo. Estos artículos, algunos de ellos de la categoría noticias, los voy a marcar como destacados, y de esta manera aparecerán en la página de inicio. Voy a desmarcar el artículo que tiene por defecto el pub y voy a dejar solamente los artículos de noticias como destacados. Al previsualizar el sitio web, voy a ver que ya aparece aquí el artículo, ¿no? En este caso, puesto que este está listando varios artículos, aparece leer más. Entonces voy a ingresar y voy a ver el detalle del artículo. Entonces sería necesario también crear un ítem de noticias, tal como habíamos visto en nuestra estructura. Entonces me dirijo a gestor de menús. Y desde aquí, en el menú principal, voy a crear un nuevo ítem de menú. Este tipo de ítem de menú será un tipo especial, será un tipo de categorías en formato blog. Coloco acá el título, noticias, y elijo la categoría que sería la categoría de noticias. Guardamos y cerramos. Aparece en la parte final, voy a subir un nivel. Bien, una vez que tengo esto, entonces, al previsualizar el sitio web, aparecerá aquí como artículo destacado, pero también aparecerá en el ítem de menú de noticias. Habría que hacer algunos ajustes adicionales. Por ejemplo, si ingreso al ítem de menú de nosotros, veo este link que me muestra el siguiente artículo. Sin embargo, me gustaría quitar esta funcionalidad. También me gustaría quitar la funcionalidad del título en el leer más y el título linkeable también. Entonces, todas estas configuraciones las podemos obtener desde contenido, gestor de artículos. Aquí en opciones vamos a deshabilitar título enlazable. Vamos a cambiar aquí también la navegación. Vamos a ocultar la navegación. Mostrar título en leer más, vamos a ocultarlo también. Guardamos y cerramos, y con esto habremos conseguido que nuestros artículos tengan otra configuración. Tal como vemos aquí, si nos dirigimos a nosotros también ya no aparecerá el link, y si nos dirigimos a noticias tendrá el mismo efecto, puesto que estos cambios son a nivel global. Bien, entonces vamos a seguir agregando nuevos ítems de menú, o mejor dicho, nuevos artículos para el ítem de menú de noticias. Bien, hemos agregado más artículos para la categoría noticias. Hemos agregado todos estos. Por ejemplo, si aquí filtramos por categoría noticias, vamos a ver todos los artículos de noticias que existen. Sin embargo, como artículo destacado solamente existe uno, que es el que está marcado con este símbolo. Vamos a destacar algunos otros, por ejemplo este y este. Entonces estos tres artículos destacados se mostrarán en la página de inicio, y cuando acceda a noticias se mostrarán todos completos. Entonces vamos a previsualizar el sitio web. Veo que en inicio se muestran solamente los tres destacados, están mostrándose de esta forma, y en noticias se muestran todos los artículos destacados. Bien, entonces vamos a hacer algunos ajustes finales. Me gustaría que en inicio sí conserve este aspecto. Esto lo puedo visualizar aquí en menús, gestor de menús. Al ingresar a menú principal, vamos a inicio. Desde aquí tengo una opción para mostrar los artículos de esta forma, ¿no? En dos columnas. En este caso se está mostrando así, como artículos de introducción 4, y la cantidad de artículos, la cantidad de artículos de introducción es 1, y la cantidad de artículos después de los artículos de introducción son 4. Si por ejemplo acá cambio a 3 columnas, vamos a ver los efectos que esto tiene. Si me dirijo a inicio, voy a ver que aparecerá en 3 columnas. Sin embargo, como no hay ningún otro artículo adicional, no aparece ninguno aquí. Bien, entonces vamos a dejarlo esto de esta manera. Y también puedo configurar lo mismo a nivel del ítem de menú de noticias. Entonces ingreso a noticias,
y desde aquí me dirijo a la opción de opciones del formato tipo blog. Veo que no tiene ningún valor, puesto que está tomando los valores de esta pantalla, de contenido, gestor de artículos en opciones. Está tomando los valores a nivel general de opciones del formato de blog, que son estos. Sin embargo, puedo configurar específicamente para el ítem de menú, entonces vamos a realizarlo desde el ítem de menú. Me dirijo a noticias y en este caso para las noticias me gustaría que tenga un artículo destacados, que tenga 2 artículos adicionales al destacado, una columna y 2 enlaces. Vamos a guardar esto y al previsualizar nuevamente el sitio web en el ítem de noticias voy a ver que solamente se muestra una columna, que se muestra un artículo destacado, que en este caso no hay ninguna diferenciación con el resto de artículos, pero que en algunas plantillas sí se va a diferenciar, y que se muestra 2 enlaces de menú, y luego sigue la paginación y se continúa mostrando el resto de artículos, puesto que tengo varios artículos en la categoría de noticias. Y de esta manera he definido el contenido que tendrá mi sitio web.